La palabra de Dios nos dice y nos enseña que Dios debe ser la prioridad mayor en nuestra vida. Desde luego, para el hombre que no tiene el Espíritu Santo, el hombre que no ha nacido de nuevo, esto es algo ilógico, es una pérdida de tiempo. Sin embargo, para nosotros que hemos conocido el Evangelio, que hemos conocido de Cristo, el buscar a Dios es un deleite, es parte de nuestro día a día. De hecho, no concebimos la vida sin buscar del Señor, sin buscar y conocer de su palabra. Pero hay algo bien interesante aquí, que muy a menudo descuidamos esa búsqueda, muy a menudo la perdemos de vista. Y es ahí en donde el Señor nos recuerda que para enfrentar los problemas de la vida, para darle una solución a lo que estamos viviendo, debemos buscar al Señor. Debemos buscar especialmente su reino y su justicia. Como lo dice el pasaje que estamos memorizando y estudiando esta semana, que es Mateo 6:33, que debemos buscar su reino y su justicia y Él se encargará de añadir todas las cosas que nos hagan falta. Quiero preguntarte el día de hoy, ¿tienes alguna necesidad? ¿Estás pasando por alguna situación que te supera? ¿Algún problema quizás? Puede ser de salud, alguna enfermedad familiar, discusión con el esposo, con la esposa, con los hijos. ¿Estás atravesando un momento de escasez, estrechez económica? ¿Te encuentras atrapado en deudas, en conflictos? Bueno, en la Biblia tú puedes encontrar la manera de resolver y dar salida a este tipo de situaciones. A veces nos afanamos por lo que estamos viviendo, nos afanamos por los problemas que estamos enfrentando y se nos olvida que nuestro Dios tiene siempre una respuesta. En su palabra Él nos enseña que antes de afanarnos, antes de desesperarnos, antes de caer en la ansiedad, lo mejor que podemos hacer es buscar su reino y su justicia. Pero aquí surge una pregunta, pastor, ¿y qué es el reino de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? Y esto, mis amados, es algo sumamente especial e importante que debemos conocer, que debemos estar al tanto y que, de hecho, debemos acercar a nuestras vidas. Por eso, la meditación del día de hoy es sumamente importante y te invito a que tomes nota de lo que vamos a decir, te prepares porque lo que vamos a hablar va a ser sumamente especial, sumamente importante para tu vida espiritual. ¿Cuál es el título de nuestra meditación de hoy? La hemos titulado Su reino o nuestro reino. Y cabe mencionar que esta es la primera parte, de este tema. Es decir, este tema está dividido en primera y segunda parte por el contenido que van a darse cuenta ustedes es bastante enriquecedor. Pero para comenzar con este título, fíjense lo que estamos proponiendo. Su reino, nos referimos al reino de Dios, o nuestro reino, el reino de los hombres. A medida que vayamos escuchando el tema de hoy, nos daremos cuenta que cuando hablamos de el reino de Dios, nos referimos a algo muy especial e importante y por lo tanto el reino de los hombres es lo opuesto a ese reino de Dios. Lo veremos en un momento más, así que los invito a que preparen sus Biblias, preparen sus cuadernos de notas y no pierdan detalle de esto que estamos por aprender. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice de esta manera: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando el Señor Jesús enseñó a los discípulos cómo enfrentar los afanes y las preocupaciones de la vida, los instruyó diciéndoles que debían buscar el reino de Dios, buscarlo con pasión, con entrega, con fervor. Y entonces añadió la inquebrantable promesa de que al hacerlo Dios añadiría todas las cosas necesarias para la vida. A la luz de este pasaje podemos decir que ahora sabemos qué es lo que tenemos que hacer cuando vienen a nosotros dificultades, problemas. ¿Qué debemos hacer? Buscar. Pero hay una pregunta en el fondo que todavía tiene que ser respondida y es esta: ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué quería decir Cristo cuando nos ordenó buscar el reino celestial? La respuesta a esta pregunta es asombrosa y sumamente valiosa para la vida espiritual de cada creyente. Así que vamos a ver a la luz de las Escrituras qué es el reino de Dios, eso que debemos buscar. En primer lugar, tenemos que establecer que tanto en los evangelios como en el resto del Nuevo Testamento, el Señor Jesús y los apóstoles hablaron en muchas ocasiones sobre el reino de Dios.
Por lo tanto, esta no es una enseñanza superficial ni de menor importancia. Por ejemplo, Marcos capítulo 10, versículo 15 dice así: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. También en Mateo 10, versículo 7, el Señor dijo: y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Por otra parte, el apóstol Pablo dijo en Romanos 14, versículo 17 estas palabras: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Como se puede ver, mis amados, el reino de Dios era parte de la enseñanza central del Señor y de sus apóstoles. Ahora bien, ¿qué es en sí este reino tan predicado y anunciado en las Escrituras? Este término fue usado para expresar en palabras sencillas la soberanía y el gobierno de Dios. Dicho de otra forma, el reino de Dios es el reinado soberano del Dios eterno y todopoderoso sobre toda la creación. En varios lugares de la Escritura se demuestra que Dios es el Rey soberano del universo. Por ejemplo, en el Salmo 103:19 encontramos escritas estas palabras: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. También en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, se lee lo siguiente: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Así que cuando hablamos del reino de Dios, en realidad estamos diciendo que Dios es el Rey todopoderoso, glorioso y eterno que está sobre todas las cosas. Que Él está sobre todos y es la autoridad suprema en el universo. Y aquí hay algo que resulta aún más asombroso, y es que como Rey soberano, Dios ha decretado una ley. Es decir, Él es el Rey que legisla sobre su creación. No solo creó el universo con su sola palabra, sino que gobierna con poder sobre todo lo que ha creado. Él nos hizo no para luego abandonarnos, nos hizo para ser nuestro Rey. Este es el asombroso significado del término el reino de Dios. Ahora bien, aquí es donde encontramos el mayor conflicto que jamás ha existido en la historia, que Dios, siendo Rey Supremo, ha sido desafiado por su creación, por los seres humanos. El hombre se ha levantado contra su Hacedor y le ha dicho: no te oiremos, no te obedeceremos. Y en su lugar los hombres han tratado de ser sus propios reyes y sus propios gobernantes. A este acto de rebelión y sublevación contra la autoridad divina se le conoce como pecado. De modo que siempre que vamos en contra de lo que Dios ha determinado, lo que Él ha establecido y decretado, y siempre que quebrantamos su ley, lo que estamos haciendo es levantarnos contra el reino y el gobierno de Dios. Por lo tanto, mis amados, quienes desafían la autoridad del Señor y se niegan a someterse a Él, no son parte del reino, sino que son considerados como enemigos de Dios. Y esa es una posición muy peligrosa, pues Dios ha prometido acabar con los que se levantan contra Él. En Miqueas capítulo 5, versículo 9 se puede leer lo siguiente: tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. También observa la imagen que nos relata el Salmo 2, versos 2 al 5. Aquí, de manera profética, el escritor inspirado resume la historia de la humanidad y la describe de esta forma: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Aquí la frase los reyes de la tierra se refiere a los seres humanos que, creyéndose los dueños de la creación, se levantan contra Dios y no respetan ni honran su autoridad. Ellos aborrecen la autoridad de Dios, desprecian su ley al punto de gritar: rompamos sus ligaduras. Y esto indica un odio, una dureza contra Dios. Pero ¿qué hará el Señor? Dice el texto: se reirá de ellos. Le parece tan vano, tan absurdo este pensamiento, porque es como querer luchar contra las olas del mar tratando de detenerlas con el cuerpo nada más.
El versículo 9 de este mismo Salmo 2 añade: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Así que es muy peligroso y un acto muy necio ser enemigos de este Rey soberano, y es absurdo ir contra su ley, despreciarla y tenerla en poco. Porque aunque ahora nos encontremos en un tiempo de paciencia, este no va a durar para siempre, mis amados. Pronto el Rey se levantará y vendrá a destruir a sus enemigos. Lucas capítulo 19, versículo 27 dice así: y también a aquellos, mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. En síntesis, queridos hermanos, el reino de Dios es el término usado en la Escritura para hablar de la autoridad y el gobierno divino. Dios es el soberano del universo, el legítimo rey de la creación, ha dado una ley, ha ordenado a los hombres cómo deben vivir y qué deben hacer con sus vidas. Así que las preguntas con las que quiero que nos quedemos el día de hoy son estas. ¿Cuál es mi relación con el reino de Dios? Piensa en esto. ¿En qué condiciones me encuentro delante del Rey del universo? Si Él me llamara hoy a su presencia, o si Él viniera desde el cielo este día con sus millares de ángeles en gloria y en llama de fuego, ¿sería yo tratado como amigo o como enemigo de su reino? ¿Sería yo cobijado o destruido y sentenciado por el gran Rey? Estas son preguntas valiosísimas, mis amados. Piensen en ellas. Vamos a hacer una oración. Soberano Dios del cielo y de la tierra, hoy hemos visto en tu palabra que tú eres el Rey del universo, el creador de todas las cosas, el autor de la existencia. Y así como Rey soberano del universo, no solo nos hiciste, sino que también nos has dado una ley para que vivamos con ella. El día de hoy nos acercamos a ti y confesamos que tú eres el Rey, pero encontramos un problema: hemos desafiado tu autoridad. Señor, que este pensamiento nos haga reflexionar el día de hoy sobre nuestra condición espiritual. Guíanos por el Espíritu Santo a una respuesta favorable. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Mis amados, espero que esta pequeña meditación sobre el reino de Dios haya sido de bendición para ustedes. Recuerden que la enseñanza de este tema está dividida en dos partes. Hoy acabamos de compartir esta primera parte de la enseñanza titulada Su reino o Nuestro reino. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, vamos a continuar con la segunda parte, hablando de cómo nosotros debemos relacionarnos con este reino, cuál debe ser nuestra actitud. Vimos hoy que este reino, quienes no se someten a él, quienes no se sujetan a este reino, van a enfrentar al Rey del universo, van a tener que darle una respuesta directa. Y no es algo muy agradable, es una posición muy difícil, muy preocupante el estar en contraposición con este reino. El día de mañana estaremos extendiendo un poco más la enseñanza y estoy seguro va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. El día de hoy, ¿qué les parece si nos escriben aquí en la caja de comentarios qué es lo nuevo que han aprendido? ¿Qué es lo que más les llamó la atención de esto que acabamos de mencionar? ¿Por qué no nos dejan saber aquí en la caja de comentarios? No se vayan sin escribirnos un mensajito. Me encantaría poder leer lo que están aprendiendo. Y también, si surgió alguna duda o alguna pregunta, recuerden que en nuestro grupo especial de WhatsApp es un espacio para ampliar la enseñanza. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, allá en el grupo especial de WhatsApp puede compartirla y yo personalmente, que estoy en ese grupo, voy a estar compartiendo parte de la respuesta. Vamos a estar viendo un poquito más extenso este tema y vamos a estarlo comentando. Por eso no se pierdan esta oportunidad, mis amados, de escribirnos, de dejarnos aquí saber lo que han aprendido. Y si tienen alguna duda, allá en el grupo especial de suscriptores. Bueno, mis amados, pues ha llegado ya el momento de despedirnos, de decirnos adiós. La verdad, he disfrutado mucho este tema y estoy seguro que lo que viene, lo que vamos a seguir viendo más adelante, también va a ser de muchísima bendición para nuestras vidas. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles que estoy orando
que prosperen en todas las cosas, que gocen de una buena salud, así como prosperan en su alma. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.